fuerza con respecto a un punto. Y nos quedamos en esta diapositiva. El momento de F con respecto a O se define como el producto vectorial de R y F. Y está dado por las fórmulas MO igual a R por F, que es el producto cruz. Y MO es igual a R por F por el seno de teta igual a FD. Ok, esa prácticamente sería las fórmulas que vamos a estar utilizando para poder hacer los cálculos respectivos. Estas que están aquí. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva y vamos a tener el siguiente ejemplo. Una fuerza vertical de 100 libras se aplica en el extremo de una palanca que está unida a una flecha en el punto O. Determine, inciso A, el momento de la fuerza de 100 libras con respecto a O. Inciso B, la fuerza horizontal aplicada en A que origina el mismo momento con respecto a O. Inciso C, la fuerza mínima aplicada en A que origina el mismo momento con respecto a O. Inciso D, ¿qué tan lejos de la flecha debe actuar una fuerza vertical de 240 libras para originar el mismo momento con respecto a O? Y el inciso E, si alguna de las fuerzas obtenidas en los incisos B, C y D es equivalente a la fuerza original. Ok. Entonces vamos a dar respuesta a el ejercicio, ¿no? En esta parte de aquí donde ya está activada aquí, ahí va a ser prácticamente donde va a estar el resultado de este inciso número A. Ok, el inciso A menciona el momento de la fuerza de 100 libras con respecto a O. Entonces vamos a hacer el análisis, ¿no? Entonces voy a tener eh, la palanca y se va a aplicar una fuerza de 100 libras, ¿no? Con respecto a O. Entonces va a aplicar de esta forma. Entonces vamos a tener que hacer uso de razones trigonométricas para poder dar respuesta a esto, ¿no? Entonces, y obviamente es con respecto al teorema de Pitágoras. Entonces acuérdense ustedes que en Pitágoras vamos a tener el cateto adyacente, el cateto opuesto y lo que viene siendo la hipotenusa, ¿no? Ok. Entonces, si yo quiero calcular esta distancia que está en esta parte de aquí, entonces aquí se está formando el triángulo. Entonces, si yo quiero calcular esta parte de aquí, entonces es el cateto adyacente con respecto a O, que sería estos 60 grados que está aquí. Entonces, es el cateto adyacente y entonces voy a utilizar la siguiente razón trigonométrica, que el coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ok, entonces vamos a hacer un despeje porque al final de cuentas yo quiero calcular lo que es el cateto adyacente. Entonces por consiguiente lo que voy a hacer va a ser despejar y dejar solo el cateto adyacente. Entonces nos quedaría hipotenusa por el coseno del ángulo igual al cateto adyacente. Este está dividiendo, pasaría multiplicando. Ok, ahora hacemos el cambio porque aquí no estamos manejando como cateto adyacente. Si ustedes recordarán, aquí había una letra que era la letra D. Entonces el cateto adyacente va a ser igual a D. Entonces quedaría hipotenusa por coseno de teta igual a D. Y ahora sí, sustituimos los valores que tenemos. Entonces si observan aquí, el valor de la hipotenusa es igual a 24 pulgadas. Y vamos
a utilizar el ángulo del coseno de 60 grados, que es el ángulo que se me observa. Si ustedes sacan en su calculadora el coseno de 60 grados, nos va a dar 0.5 y lo multiplicamos eso por 24 y vamos a tener el resultado de 12 pulgadas. Ok, hasta aquí pues ya obtuvimos el valor de D, pero se me está pidiendo lo que es el momento de la fuerza. Entonces tenemos nosotros que sustituir por tanto en la fórmula que sería MO igual a R, F seno del ángulo θ, que es igual a FD. Entonces yo ya obtuve de estos dos valores el valor de F y el valor de D. Entonces F me lo da el ejercicio y me lo indica en esta parte de acá de arriba, que es igual a 100 libras. Y la distancia pues es lo que nosotros acabamos de calcular ahorita, que es igual a 12 pulgadas. Entonces hacemos una simple multiplicación de 100 libras por 12 pulgadas y esto nos va a dar como resultado 1200 libras por pulgadas. Ese sería el momento de la fuerza en ese punto, ¿no? Con respecto a O y con una fuerza de 100 libras. Ok, ese sería el inciso A. Vamos ahora con el inciso B. Ok, en el inciso B va a ser lo siguiente. La fuerza horizontal aplicada en A que origina el mismo momento con respecto a O. Ok, vamos a usar otra vez razones trigonométricas para poder dar respuesta. Ahora si se dan cuenta, la fuerza ya no es, ahorita era hacia abajo y eran 100 libras, ¿no? Ahorita, ahora en este inciso me está diciendo una fuerza horizontal aplicada en A, o sea, la fuerza va a ser de esta forma. Entonces, primero tendría que calcular la distancia porque la fórmula del momento es igual a la fuerza por la distancia. Entonces, tengo que primero que calcular la distancia respectiva, ya que obtenga la distancia tendría que calcular en este caso el valor de la fuerza, ¿sí? Y el momento pues ya lo acabamos de obtener ahorita, entonces tendría que calcular otra vez la distancia y tendría que aplicar otra vez el teorema de Pitágoras y utilizar la razón trigonométrica correspondiente. Ok, entonces si ustedes observan, voy a tener aquí lo siguiente. Este ángulo que tengo en esta parte de aquí, que son los 60 grados, por identidades trigonométricas yo puedo saber que este ángulo también es de 60 grados. ¿Sale? Hagan de cuenta que estoy trasladando un triángulo de esta forma, ¿no? Acá. ¿Sale? Entonces aquí tengo lo que es la distancia. Con respecto a este ángulo, este sería el cateto adyacente y este sería el cateto opuesto. ¿Vale? Y aquí tendría yo lo que es la hipotenusa. ¿Vale? Entonces, yo necesito saber el valor de la D, que sería igual al cateto opuesto. Entonces, aquí me interesa utilizar entonces una razón trigonométrica que utilice el cateto opuesto. Para eso tomamos la siguiente, que es igual al seno del ángulo, es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Al igual que la anterior, vamos a hacer un despeje. Vamos a dejar solo el cateto opuesto y está dividiendo la hipotenusa, pasaría multiplicando. El cateto opuesto es igual a D, entonces nos quedaría hipotenusa por el seno del ángulo es igual a D. Sustituimos los valores. Entonces D va a ser igual a las 24 pulgadas que ya tengo en esta parte de aquí, que es el valor de la hipotenusa, multiplicada por el seno del ángulo, que en este caso sería 60 grados. Si sacan el seno de 60 grados es igual a 0.866
y si multiplican daría 20.78, entonces lo redondeamos a una cifra significativa y nos queda 20.8 pulgadas. Ok, como el momento debe ser igual, dijimos, a 1200 libras por pulgada, entonces nos va a quedar, por tanto, mediante la fórmula correspondiente, que tengamos que hacer un despeje. Entonces, ¿por qué? Porque el ejercicio nos está pidiendo que calculemos la fuerza. Entonces voy a hacer el despeje de la fuerza. La distancia está multiplicando la fuerza, pasaría hacia el otro lado dividiendo y me quedaría momento entre distancia es igual a F. Yo sé que el momento dijimos que era 1200 libras pulgada dividido, oigo, perdón, y la distancia 20.8 pulgadas, entonces F sería igual a 1200 libra pulgada entre 20.8 pulgadas. Se va a eliminar aquí pulgada con pulgada y me va a quedar el resultado en libras. Entonces se aplica una fuerza de 57.7 libras. Ok, ese sería el inciso B. Vamos con el inciso C. La fuerza mínima aplicada en A que origina el mismo momento con respecto a O. Entonces ahora la fuerza ya no se va a aplicar ni horizontal ni es de 100, sino es una fuerza mínima que se va a estar aplicando. Entonces aquí vamos a hacer una observación. La observación es como el momento es igual a F por D, el mínimo valor de F se obtiene cuando D es máximo. Entonces se selecciona la fuerza perpendicular a de O a A y se observa que D es igual a 24 pulgadas, ¿no? Entonces, como es 24 pulgadas, va a quedar la información de la siguiente manera. Yo sé que el momento es igual a 1200 libras pulgadas, la distancia son 24 pulgadas, entonces se hace la división correspondiente de las 1200 y se eliminan aquí las pulgadas y me quedaría 50 libras el resultado. Entonces esa sería la fuerza mínima. Ok, vamos con el inciso número D. ¿Qué tan lejos de la flecha debe actuar una fuerza vertical de 240 libras para originar el mismo momento con respecto a O? Ok, aquí tengo A y tengo aquí ahora una fuerza vertical que está en este caso en B. ¿Vale? Entonces aquí voy a tener que calcular yo la distancia que hay del momento a esta parte que está aquí. Entonces, obviamente la distancia que hay de aquí a aquí, primero voy a obtener una distancia y después voy a tener que obtener la otra distancia, porque voy a obtener la distancia que hay con respecto a la fuerza F y el momento. Entonces, MO quedaría de la siguiente manera. MO sería igual a FD, MO es igual a 1200 libras pulgada, F es igual a 240 libras. Y si sustituyo en la fórmula me quedaría 120 libra pulgada, que es igual a 240 libras multiplicada por D. Hago el despeje. Este que está aquí está multiplicando, pasaría dividiendo. Me quedaría entonces que 1200 libras pulgadas es entre 240 libras es igual a D. Aquí se elimina esta libra con esta libra, se hace la división y el resultado va a ser en pulgadas. Entonces yo obtuve la distancia D, que sería de 5 pulgadas. Esta distancia es esta que está en esta parte de aquí, es la que estamos calculando. Entonces yo ya obtuve, digamos, si utilizamos otra vez el teorema de Pitágoras y lo ponemos más o menos acá, vamos a ver que lo que acabamos de obtener es el cateto adyacente. ¿Sale? Ese es el valor del que acabamos nosotros de calcular. Entonces, yo necesito calcular el valor de la hipotenusa, que sería el valor que corresponde de O a B, en este caso, ¿no? Que sería de aquí a aquí. Ok. Entonces, por razones trigonométricas, para obtener la D de O a B o la distancia de O a B, utilizamos pues otra vez la del coseno, ¿no? Porque es la que me maneja
el cateto adyacente y que me incluye la hipotenusa. Entonces hago el despeje correspondiente, quiero calcular el cateto adyacente, entonces despejo la hipotenusa y me queda hipotenusa por coseno del ángulo igual a cateto adyacente. La hipotenusa es igual a cateto adyacente, perdón, es igual a D y la hipotenusa va a ser igual a OB. Entonces quedaría de esa forma. Ok, pero como yo quiero calcular el OB, voy a tener que pasar entonces el coseno del ángulo dividiendo hacia el otro lado de la igualdad para poder ya que quede despejado. Y me quedaría expresado de esta forma. Y sustituyendo los grados y el ángulo, entonces quedaría coseno de 60 grados igual a 5 pulgadas. Ya con el despeje quedaría 5 pulgadas entre coseno de 60 grados. Si realizamos esta operación con la calculadora, el coseno de 60 va a ser igual a 0.5 y quedaría 5 pulgadas entre 0.5, que esto sería igual a 10 pulgadas. Entonces la distancia que hay de O a B sería de 10 pulgadas. Ok, el último inciso, que es L, menciona si alguna de las fuerzas obtenidas en los incisos B, C y D es equivalente a la fuerza original. Se dice que ninguna de las fuerzas consideradas es equivalente a la fuerza original de 100 libras, a pesar de que estas fuerzas tienen el mismo momento con respecto a sus componentes en S y Y son diferentes. En otras palabras, a pesar de que cada una de las fuerzas hace rotar la flecha de la misma forma, cada una ocasiona que la palanca jale a la flecha en una forma distinta. Ok, este es el primer ejercicio que vamos a estar viendo referente a lo que viene siendo momento de una fuerza. ¿En qué parte aplican el momento de una fuerza? Muy obviamente y de forma empírica. Cuando ustedes activan una puerta, normalmente hay unas puertas que tienen como una palanca. De hecho, son las que están en el TEC, en sus aulas. Ahí tienen